En este video te cuento la historia de la familia Genovese. Veremos sus orígenes con la familia Morello, el mandato de Joe Maseria, el ascenso de Lucky Luciano y la lucha de poder entre Frank Costello y Vito Genovese. Recuerda que esta es la primera parte y que en mi canal está la continuación de la historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. La familia criminal genovese tiene sus orígenes a partir de la banda Morello, una de las familias mafiosas más antiguas de Nueva York. En 1982, Giuseppe Morello, apodado como La Garra, llegó a Nueva York procedente de Sicilia, Italia, formando junto a sus hermanos la pandilla de la calle 107, dominando el barrio italiano de Harlem del Este y partes de Manhattan y el Bronx. Morello se alió con Ignacio Lupo, quien terminaría siendo uno de sus sicarios más prominentes. Además que Lupo era un criminal que controlaba una parte de la pequeña Italia. Con esta alianza ellos iniciaron una red de falsificación de dinero. Además que fueron los precursores en la extorsión a diferentes negociantes, cobrándoles pequeñas cuotas de protección a cambio de no lastimarles. Pero el reinado de Morello solo llegó hasta 1910, cuando fue condenado a pagar 20 años de cárcel por sus crímenes. A pesar de que su fundador Giuseppe se encontraba en la cárcel, la familia Morello continuó con su poder e influencia, aunque esto, casi de manera inevitable, trajo varios sangrientos conflictos territoriales con otros grupos italianos de la ciudad. Una de estas peleas fue con la organización de la Camorra Napolitana, siendo esta lucha por las operaciones criminales conocida como la guerra entre la mafia y la camorra, aunque esto duró hasta 1918, porque las fuerzas del orden habían enviado a prisión muchos miembros de la camorra, diezmándola en gran manera, colocándole fin al conflicto. Aquellos integrantes que sobrevivieron a este terminaron por integrarse a la familia Morello. Un par de años después, cuando llegó al país la era de la prohibición del alcohol, la familia se reagrupó y creó una lucrativa operación de contrabando de licores en Manhattan. Por ese entonces, en 1920, Morello salió de prisión, pero no intentó tomar el mando de la familia de nuevo, ya que en una década la organización criminal había cambiado bastante. Por eso, más bien decidió convertirse en el segundo al mando de quien era el actual jefe del grupo y se estaba constituyendo como uno de los gánsteres más poderosos de la ciudad, Joe Maseria, a quien le llamaban el jefe. A mediados de la década de 1920, Maseria continuó exitosamente expandiendo sus actividades de contrabando, extorsión, usura y juego ilegal en todo Nueva York. En el crecimiento de su familia llegó a contratar a jóvenes gánsteres en ascenso que prometían bastante en la criminalidad y así fue, tales como Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis y Vito Genovese. Entre estos, uno de los que más resaltó fue Lucky Luciano. A esos mafiosos se les llamó como los jóvenes turcos y Luciano se constituyó como el líder de estos. En 1928 en Nueva York se levantó una facción siciliana liderada por Salvatore Maranzano. Este hombre planteó una fuerte oposición contra Maseria, ya que este último se estaba convirtiendo en un dictador, el cual quería que todos los grupos criminales neoyorquinos le rindieran tributo. A esta disputa después se le conoció como la Guerra de Castellammare, una lucha que duró 3 largos años y que le quitó la vida a importantes personajes en ambos bandos, mientras que a su vez entorpecían los lucrativos negocios en los que estaban envueltos los gánsteres, ya que la guerra atraía demasiada atención policial. Luciano, siendo lugarteniente de Maseria, determinó traicionar a su jefe, ya que era uno de los que más se había afectado en los negocios. Para la traición se reunió en secreto con Maranzano, al cual le colocó varias condiciones para entregarle la cabeza de Maseria, algunas de las cuales era que quería tener su propia familia, que los miembros de la familia Morello fueran amnistiados y que se le permitiera hacer negocios con personajes no italianos. Todas estas finalmente fueron aceptadas por Salvatore con tal de terminar la guerra. La caída de Maseria finalmente se haría el 15 de abril de 1931. Él fue citado por Luciano para que cenaran en un restaurante en Coney Island, y después de terminar la cena y que jugaran durante un rato las cartas,
Luciano se retiró al baño y al instante entraron varios hombres, los cuales eran Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis y Bugsy Siegel, y les cargaron una ráfaga de tiros al hombre más poderoso de Nueva York en ese entonces, terminando una vez la mítica guerra de Castellammare. Tras la muerte de Masseria, Salvatore reunió a todos los gángsteres de la ciudad y estipuló que las bandas en Nueva York se dividieran en 5 familias, cada una trabajando en paz, cumpliendo a su vez el trato con Charlie, otorgándole su propia familia, la familia Luciano. Pero además de esto, Salvatore creó una nueva posición para sí, la cual era de jefe de jefes, en donde él era la cabeza principal de todas las familias y estas tenían que rendirle retribuciones a él. Luciano en un principio aceptó estos cambios, pero con el tiempo, Maranzano, corrompido por el poder que tenía, empezó a tratar mal a sus subordinados y a menospreciarlos, demostrando que era más avaricioso y sediento de poder que el mismo Masseria. Ante esto, varios personajes poderosos de la mafia concordaron con Luciano el terminar con la vida del máximo jefe de jefes. En septiembre de 1931, Maranzano ya sospechaba que le intentarían quitar el poder, desconfiando más que todo de Luciano, Genovese y Al Capone. Por esto determinó eliminarles y así quitar del camino a aquellos que se lo opusieran. Pero con lo que no contaba el capo, era que Charlie se adelantaría a sus planes y contraatacaría primero. El joven capo envió a la oficina de Maranzano a gángsteres judíos que se hacían pasar por agentes del IRS para que le auditaran. Este les dejó pasar desconociendo que su fin llegaría y así fue. Estos sujetos lograron liquidarlo, quitando de en medio a tan peligroso personaje. Después de la muerte de Maranzano, Luciano se convirtió en el mafioso más poderoso de ese entonces. Él convocó una reunión en Chicago con varios capos, en donde anuló la posición de jefe de jefes, ya que sería un puesto que le traería muchos problemas al que lo poseyera. Además, propuso la creación de la comisión, siendo este el aporte más importante hecho por un gángster en la historia de la Cosa Nostra. La comisión estaba compuesta por todas las cabezas más poderosas de la mafia en el país, la cual serviría como órgano rector del crimen organizado, diseñado para resolver todas las disputas y decidir qué familias controlaban qué territorios. Uno de los objetivos de Charlie con la comisión era mantener discretamente su poder sobre todas las familias y evitar futuras guerras entre las organizaciones. Él, si bien no tenía el puesto de capo de capos, sí era el líder indiscutido de la orden, siendo llamado como el primero entre iguales. En mayo de 1936 se iniciaría un juicio por proxenetismo a Luciano, siendo acusado de formar parte de una red de prostitución masiva conocida como La Combinación. Durante el juicio, Loki sería desenmascarado por mentir en el estrado, demostrando que tenían testigos directos y registros de llamadas telefónicas. Además, que él no daba explicaciones de por qué sus ingresos registraban $22,000 anuales, cuando obviamente él era un hombre muy rico. Luciano sería condenado por 62 cargos de prostitución obligatoria, siendo condenado a pagar una pena de entre 30 y 50 años. Cuando ingresó a la cárcel, Charlie continuó dirigiendo su familia tras las rejas, transmitiendo sus órdenes a través de su segundo, Vito Genovese. Sin embargo, en 1937, Genovese escaparía a Italia, tras ser acusado por un asesinato en 1934. Dejando este puesto vacío, Frank Costello, el consigliere, fue nombrado como nuevo jefe en funciones. Varios años más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano se contactó con Luciano para llegar a un trato, en el cual él, por medio de la mafia, les ayudaría a evitar que por los muelles de la ciudad ingresaran espías enemigos. Además, que les ayudó a contactarse con la mafia siciliana cuando Estados Unidos invadió Italia. Tras este aporte, la sentencia de Luciano fue conmutada, dándole un indulto y deportándole a Italia, su país de origen. Él finalmente perdería la vida allí en 1962 por un paro cardíaco. Cuando Luciano estaba en la cárcel, Costello se convirtió en el líder de la familia Luciano. En 1950, el Senado estadounidense llevó a cabo una investigación a gran escala de crimen organizado, conocidas como las audiencias Kefauver.
En estas Costello fue el investigado estrella, siendo una de las caras más reconocidas de entre los 600 gánsteres entrevistados. Al fin de estas, Frank fue declarado culpable por desacato al Senado, siendo condenado a pagar 18 meses de cárcel. Por ese entonces a Frank se le llamaba como el primer ministro de la mafia, ya que este era el gánster que tenía más influencia política del país, llegando a manejar fiscales, abogados, jueces y políticos de diferentes ramas políticas para que le ayudaran con sus actos criminales. Gracias a este poder, en la década de los 50, Costello entró y salió diferentes veces de la cárcel, tanto federales y locales, pagando fianzas y jueces para que le ayudaran con sus apelaciones. Costello continuó su reinado como jefe de la familia de manera muy exitosa, manejando diferentes negocios que le enriquecían en gran manera. Al tiempo que pasaba esto, Vito Genovese regresaría de su exilio en Italia para ingresar de nuevo a la familia, pero él ya no era el subjefe, sino que Costello le graduó a capo regime, aunque esto no le afectaba, ya que los otros capos y soldados de la familia le trataban como un don, pero sí generó un gran odio de Genovese hacia su jefe Costello, buscando la oportunidad de derrocarlo y tomar de nuevo el control que alguna vez tuvo. Dicha oportunidad llegaría en mayo de 1957. Genovese ordenaría a uno de sus hombres más fieles, Vicente Gigante, que asesinara a Costello y así fue. Gigante buscó a Frank cuando se encontraba en uno de sus hoteles y estando en el vestíbulo le gritó: "Esto es para ti, Frank", y pasó a propinarle un disparo. Pensando que había ejecutado su objetivo, Gigante se echó a correr, pero no se percató que la bala no eliminó a Costello, sino que solo le rozó el cuero cabelludo. Frank posteriormente se negaría a identificar a Vicente como su atacante, librándole así del juicio de la mafia y de las autoridades. Temiendo por su vida y que él nunca fue reconocido por ser un hombre violento, Frank decidió ceder el control de la familia, dándoselo de nuevo a Genovese, el cual a fin de cuentas cumplió con su objetivo de tomar el poder total. Vito, tras hacerse con el poder, renombró a la familia como Genovese. En 1957, para legitimar su posición, organizó una conferencia mafiosa celebrada en Apalachín, Nueva York. Dicho encuentro reunió a más de 100 mafiosos de todo el país. Sin embargo, la policía se topó con la reunión rodeando rápidamente la finca. Muchos gánsteres tuvieron que huir a pie o en coche, dejando a Apalachín como un rotundo fracaso. Varios mafiosos se disgustaron en gran manera con Genovese, ya que esto atrajo exposición pública y mala publicidad para las familias. Costello y Luciano, los cuales estaban molestos con Genovese por tomar el control de la familia a las malas, y Carlo Gambino, al cual le disgustó lo sucedido en Apalachín, se reunieron en Italia para planear la caída de Vito. Para esto, Loki contrató por $100,000 a un traficante puertorriqueño que acusara a Genovese en un trato de estupefacientes. El plan en sí funcionó, y esto llevó al capo a ser condenado a pagar 15 años de prisión en 1959. Hasta aquí la primera parte de la historia de la familia criminal Genovese. Recuerda que la segunda parte se encuentra disponible en mi canal y te invito a que lo veas para que no te pierdas ningún detalle. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.